Llega el momento del deporte a Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Esta noche es hora de que empiece a cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pásame un paso más. Volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Deja Lorena sin lugar. Ella te dejó y todo sigue igual. 1000 veces y una más. Juraste que vas a crecer. Siento tu voz en las campanas de la iglesia, en la estación. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Por el aire de Estación 1550 nos reencontramos para compartir la noche de Talleres, locura y pasión. Con todas las novedades del albirrojo estaremos a lo largo de esta próxima hora por Estación 1550 a través de AM 1550 kHz en el arranque de una nueva temporada de Talleres, locura y pasión, la 23ª para nosotros, de un programa que estará cumpliendo este año sus 22 precisamente años al aire de forma ininterrumpida, siguiendo las novedades, la actualidad del Club Atlético Talleres. En el arranque formal para lo que es la versión radio de Frecuencia Albirroja y de Talleres, locura y pasión, en esta noche de domingo, cuando han pasado 7 ya minutos de la hora 20 en toda la Argentina, de este caluroso 25 de enero, en el que el elenco de Remedio de Escalada se encuentra en lo futbolístico realizando los trabajos posteriores a la parte más dura de la pretemporada, con el desarrollo de los amistosos que han ido llegando en estos sábados desde que comenzó el año, de cara a lo que tiene que ver con el inicio de una temporada que tendrá que afrontar en la Primera B, en la dura tercera división del fútbol argentino, teniendo que realizar obligadamente un cambio de mentalidad en lo que refiere a lo que fue la comparación inmediata de lo que pasó en la temporada pasada tras el descenso de la Primera Nacional, y centrarse en intentar armar un equipo de fútbol que sea protagonista en un torneo largo, competitivo que se viene, como repasábamos a fin de año en las últimas emisiones de Talleres, locura y pasión, con un calendario que prevé 42 partidos en la categoría para cada uno de los equipos, 21 encuentros de ida en la primera ronda, 22 participantes, 21 partidos más habrá
en lo que es la segunda parte del torneo, lo que representa para estos 22 integrantes de la primera B un desafío considerable, porque el torneo se define en la sumatoria de puntos general de ambas ruedas. No habrá corte, no habrá torneo de apertura y clausura. Es un campeonato de tabla anual donde el primero se quedará como debe ser con el ascenso a la Primera Nacional, y habrá un torneo reducido para disputar un segundo ascenso. Y Talleres tiene que tratar de esforzarse para estar en esa discusión, metido en la del ascenso, en la de tratar de reparar de alguna manera, ponerle un parche a lo que ha sido esta enorme desilusión que quedó tras el descenso de categoría en un año donde han sido casi todas malas en el plano futbolístico para los de Escalada, en el que el hincha albirrojo fundamentalmente ha sentido, y de una manera considerable, en esos registros que hay algunos antecedentes, pocos en la vida de Talleres, que lo marcan tan a fuego al simpatizante y que está dolido y que a su vez sabe que necesita encontrar un equipo que le devuelva expectativa, esperanza, que no es fácil, que no va a ocurrir de entrada, me parece, porque, insisto, el dolor, la frustración, la tremenda decepción del descenso marca un poco también lo que va a ser el curso en lo anímico del inicio del año de un campeonato que se ha postergado una semana más para ponerse en marcha, que tenía en una fecha de inicio, en principio, estipulada la Asociación del Fútbol Argentino para el 7 de febrero y que se pospuso para el 14, esperando que se confirme y se defina el desarrollo de lo que tiene que ver con el cronograma del inicio del torneo, porque hasta aquí no ha circulado aún un boceto de lo que pueda ser la primera fecha de la divisional, de la primera B, que a fin de año lo analizábamos aquí, ¿no? Prematuramente se había hecho un sorteo del calendario, de la grilla de partidos, no estaba por boletín oficial confirmado el campeonato todavía, la forma, la disputa, se terminaron de pulir algunos detalles y de conocer con posterioridad a lo que fue el sorteo. Desprolijidades que en el fútbol argentino lamentablemente se multiplican con el correr de los meses. Y en un escenario particular también en el que se encuentran los elencos, los clubes, las instituciones de la Primera Nacional, de la Primera B, fundamentalmente, que son aquellos que reciben dinero de la Primera C, también de lo que es los derechos de televisión, porque hoy no hay un contrato con una empresa que televise los partidos. Mañana hay una licitación que se dará a conocer, estimamos, en función de las propuestas, si les existen distintas propuestas que puedan haber para televisar el fútbol del ascenso, y en función de ello también van a poder los clubes empezar a contabilizar en sus arcas, por lo menos de manera virtual hasta que llegue el dinero, lo que representa una porción interesante de un presupuesto de cualquiera de los clubes que estemos hablando en las distintas divisionales. A la fecha, la crisis es importante en este aspecto y hay que tenerla en cuenta también, porque el contrato con la empresa Triza finalizó sobre el cierre del año, no se renovó con Teis Sports y Torneos y Competencia para que haya televisación de los partidos por las pantallas que ofrecía habitualmente esa empresa, y en consecuencia hay aquí un gran interrogante que preocupa en cada una de las tesorerías de los distintos equipos de la categoría que usted quiera analizar. Bueno, mientras tanto, Talleres obligadamente se tuvo que reforzar, rearmar un plantel, hay 11 refuerzos confirmados, hay uno a la espera de ser anunciado, hay 2 más posiblemente en camino para completar lo que tiene que ver con las incorporaciones, hay lesionados de aquellos que venían del final del año y de los que se han incorporado, y los amistosos que le permiten al entrenador Lucas Lich, que debutará como técnico de Talleres, venía como ayudante de campo hasta aquí trabajando con Martín Rolón y también con Jorge Vivaldo, demostrar la idea de juego, lo que quiera llevar a cabo. Apostó a jugadores de experiencia en algunos puestos. Lo más sobresaliente que tiene que ver con el mercado de pases, para meternos en eso, es el regreso para defender la camiseta albirroja del mediocampista ofensivo, creativo, Fernando Adolfo Enrique, que da la sensación de haberle dado una alegría importante a ese alma albirroja que venía
tan vapuleado de los últimos tiempos, y la continuidad confirmada ya en esta semana que se nos va de Nicolás Malvacio como marcador central. Ayer disputó uno de los amistosos frente a Estrella del Sur, y el rearmado de Talleres lo va a tener a los dos, a Fernando Enrique y a Nicolás Malvacio, entiendo como baluartes para lo que tiene que ver con la reconstrucción por completa del fútbol profesional en la cancha de Talleres, de lo que vaya a ejecutar a nivel plantel, de lo que vaya a ir ocurriendo en un campeonato larguísimo, porque ha quedado poco y nada como saldo positivo de la temporada anterior. Por supuesto que el saldo es negativo, absolutamente, pero de aquello que se rescata es un puñado de jugadores que continúan en este plantel para la primera vez, en el comparativo de lo que fue el descenso o la temporada, mejor dicho, de la 2025 en la Primera Nacional, y hay que salir a hacerse cargo del desafío y de lo que implica tener la responsabilidad. Para ser candidato después hay que demostrarlo en la cancha, y habrá que evaluarlo a Talleres cómo está futbolísticamente con el correr de la fecha y con el andar de un campeonato extenso que tiene rivales duros, escenarios complicados, escenarios que son esquivos en algunos casos para la historia de Talleres, y otros que desde luego no estaban en la planificación de lo que eran partidos de carácter de una segunda división, y que ahora aparecen como rivales a los que hay que ir y jugarle con respeto, porque de eso se trata también en el fútbol argentino. Para asumir las responsabilidades hay que ser consciente y respetuoso del oponente para poder dar batalla en cualquier escenario. Lo voy a saludar cuando han pasado 15 minutos de la hora 20, Ariel Finamore. Hacemos una aclaración respecto a lo que tiene que ver con la emisión de este programa durante el año 2026. Hemos arrancado, como habíamos pautado, este domingo 25 de enero, como les habíamos anunciado, pero la emisora toma una decisión que excede a la producción de Talleres Locura y Pasión, de Frecuencia Albirroja y de cualquiera de los otros programas que están en esta casa. A partir del 1 de marzo, si no se modifica nada en este mes de febrero que se viene, la emisora va a transmitir solamente música a través de este dial del 1550. Por ende, las producciones en vivo, los programas, lo que usted escucha en esta emisora, va a dejar de formar parte de la programación estable, y cada una de las producciones tiene que buscar una nueva casa, es decir, una nueva emisora para poder continuar al aire. Nosotros estamos, como ocurre habitualmente en esta noche, por el aire de Estación 1550, a través de AM 1550 kHz, en todo el sur del conurbano, en la ciudad autónoma, en los barrios de la ODO, zona oeste y de la zona norte del GBA, por am1550.com.ar también salimos al aire, en la aplicación de la radio, nos puede escuchar en Estación 1550, nos busca ahí, nos localiza con letras, nos puede encontrar en TuneIn, también como Estación 1550, caster.fm, retransmitiendo la programación de la radio, y nuestro canal de YouTube, Frecuencia Albirroja Play, a partir de la primera hora del lunes, ya en lo que es la madrugada del día entrante, del arranque de la nueva semana. Les pido esta consideración y la atención del caso, porque nosotros estamos buscando una nueva casa para continuar con Talleres Locura y Pasión en este horario, fundamentalmente, que ha sido desde 2007 a esta parte el que hemos mantenido, el de las 20 cada domingo, y también para movilizarnos con la estructura de Frecuencia Albirroja. Es ajena a nuestra producción, la decisión, no tiene posibilidad tampoco esta producción de torcer lo que es la determinación de la conducción de la emisora, y por eso estamos atentos. Seguramente seguiremos por Frecuencia Albirroja Play con cada partido de Talleres, indudablemente, pero buscamos una sintonía de AM para que, más allá de lo que usted pueda tomar por streaming, en versión radio, sin imágenes de los partidos, o va a licitación mañana, nosotros no estaremos con las imágenes de los partidos, sí, con la emisión habitual en formato radio, pero a través de un canal de streaming de YouTube como Frecuencia Albirroja Play. La idea es poder conservar también el lugar en una estación de amplitud modulada para que usted desde cualquier punto, en un auto, en movimiento, en un negocio, nos siga escuchando como lo ha realizado desde octubre de 2025 a esta parte, cuando hemos arrancado con esta aventura. Finamore hace más de 15 ya que me acompaña permanentemente y en el relato principal de cada emisión. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenas noches. 2018. ¿Qué dice Resusta? ¿Cómo anda? Buen año para todos en este 2026 que, como lo anunciamos, tiempo de cambios, ¿no? Así que atento, no solo con esta cuestión de programación en lo que tiene que ver con la estructura de Talleres Locura y Pasión, con Frecuencia Albirroja, y el agradecimiento siempre para la gente de Estación 1550,
sino también de cambios para Talleres, que esto ya lo veníamos madurando y anunciando, y demás, se decretó ya el año pasado, que va a jugar en la tercera categoría del fútbol argentino. En un fútbol argentino que vive horas decisivas también, con esta cuestión de qué será de la vida de los derechos de la televisación. Que hay muchos detalles para contar en cuanto a eso. Porque va a depender mucho de los presupuestos de cada uno de los equipos, que algunos están cerrados y otros no tanto, pero que todos viven de eso. Así que mañana va a ser un día clave. Televisar se va a televisar. Ahora, ¿de qué manera, qué forma? Veremos. Punto y aparte para esto, pero va a ser uno de los temas. No nos va a alcanzar una hora de programa, ya les digo. Pero con un plantel que se apresta para encarar una tercera categoría del fútbol argentino, que si alguna vez yo le dije, hace mucho tiempo, atrás en el tiempo, la primera nacional es la Champions, la primera B metropolitana requiere de lo que está trayendo Talleres, experiencia. La jerarquía es otra cosa, pero ya al tener un plantel que vas incorporando experiencia, con una decena de refuerzos, son 11 confirmados, pero uno falta anunciar y vamos a contar quiénes también, y con nombres seductores, te obliga a ser protagonista, por el peso específico, por el nombre propio de Talleres, y por el plantel que entusiasma desde esa experiencia en una categoría que es pico y pala, señores. Ya la conocemos, ya lo sabemos. El mínimo detalle, la segunda jugada, una pelota de laboratorio, tratar de convertir un gol y tratar de cerrar el resultado. No pida mucho más de la primera de Metropolitana, por eso hablamos de la diferencia de categoría, sin menospreciar a nadie en esta cuestión. Reinventarse, resiliencia con un nuevo comandante que es Lucas Lich, que también tiene un lindo desafío por delante porque va a ser su segunda experiencia como técnico, y que en base a esa experiencia y de lo poquito que quedó y con muchos pibes que piden pista y que están asomando y que ya se va viendo en los amistosos que están siendo tenidos en consideración, Talleres se encara un 2026 que le quedan 3 semanas para el debut del campeonato, que va a ser allá por el fin de semana de carnaval, 14, 15, 16. Veremos día y fecha de aquel partido contra Defensores Unidos de Sarte, que lo conoce un viejo conocido y querido de la casa, como es Martín Rolón, resulta. Sí, a ver, la fecha de arranque, en principio, hoy es la del 14 de febrero. Repito, sin programación que se haya dado a conocer. Hay una complicación a todo esto. En ese fin de semana estaba pautada la segunda fecha del campeonato y en un continuado había metido la AFA la tercera, la gerencia de torneos, ¿no? De lo que tiene que ver con las competencias de la Casa del Fútbol. La tercera, de hecho, que es el fin de semana de carnaval, tenía previsto que se desarrollara esa jornada donde Talleres tenía que visitar a Flandria, en el Carlos V. Es decir, que el arranque de Talleres en el fixture era complicado porque tenía Defensores Unidos como visitante, Argentino de Quilmes en el segundo fin de semana adentro, en el debut en el Pablo Comelli, y de visitante frente a Flandria para reencontrarse el tercer fin de semana de febrero en casa frente al Deportivo Armenio. Hoy la expectativa es importante en relación a lo que tenga que ver con esto de los derechos de televisión. Si quiere, vamos por ahí y luego nos metemos a repasar lo que tiene que ver con los refuerzos de Talleres, para repasar los nombres y apellidos de aquellos que ya están confirmados en la plantilla de Lucas Lich. Pero mañana hay una apertura de sobres, en principio, ¿no? Se estipula que la Asociación del Fútbol Argentino ha considerado, le diría entre gallos y medianoche, abrir o reabrir una licitación, porque estaba la licitación dando vueltas y no había un oferente claro, ya con el arranque del campeonato próximo. Aquí hay una discusión de dinero, indudablemente. Yo no sé si tiene por ahí a mano, ayer lo habíamos compartido, lo que dice puntualmente el boletín de la Asociación del Fútbol Argentino respecto a esta licitación. Es importante darle lectura por un concepto, que es el del dinero, el más importante de todo. ¿Cuánto se pide por la televisación de los partidos, que incluye distintas plataformas, siempre hablando en audiovisual, en imágenes? Y yo creo que de esa cifra que usted tal vez pueda repasar ahora, no por una fuente que tengo muy cercana, le diría dónde está el control de la nave de todo esto, es muy difícil llegar, por parte de quien tenga interés en televisar los partidos de la Primera Nacional y la Primera B, en llegar a cubrir ese monto si no es a través de un pago extra por consumir los partidos de la Primera Nacional y de la Primera B. Atención con esto porque el número es muy importante,
se reflejaría un incremento también en consecuencia, entiende uno, para las arcas de cada uno de los clubes, pero hoy para lo que es la realidad del mercado en la televisión por cable, esa cifra solo se podría alcanzar si empieza a haber un pago diferencial como ocurre en Primera División, ¿no? Pague para ver, básicamente. Por ahí pasa, me parece uno de los aspectos a tener en cuenta por la información que yo manejo. Dele. Yo voy a contarle lo que sé, en primer lugar. Bueno, si hablamos de cifras, mañana, para poner en contexto a la gente, mañana se vence el plazo a las 4 de la tarde, para presentar oferentes, se termina la licitación. En primer lugar, la empresa que terminó el vínculo, el contrato, que es Triza, Telered, la gente de Torneos y Competencias, que habitualmente maneja todo desde hace muchísimos años, tiene la potestad o la prioridad para poder igualarlo, superarla la oferta. ¿Qué pide la AFA? Agárrese, y si está sentado manejando, tenga cuidado porque es una cifra escalofriante y exorbitante para lo que es el país, el contexto económico de un país que está quebrado al medio, pide 47 millones de dólares por todo el paquete. Lo que escuchó, eso es lo que pide AFA. De ahí a lo que pueda pasar, ayer algún alto dirigente, en una nota que le hacían en un programa en un medio nacional importante, del ascenso vinculado, de alguna manera se va a televisar. ¿Quiénes son los oferentes? Y habrá que ver quiénes pueden llegar a ser. Porque hay varias cadenas, no solo la gente de Torneos. Uno se pone a pensar, ESPN, Disney, TNT, DirecTV, veremos. Pero esto es un tema Sí, de urgencia. hasta acá las mencionadas no se han interesado en televisar el fútbol de ascenso, sino ya se han quedado con el paquete. No, Siempre, y es más. siempre hay que tener en cuenta que Torneos y Competencias tiene la cláusula o triza de poder mejorar la oferta ante la aparición de otra. Tal vez se juega con esto. Ojo que la apuesta de AFA es osada, al límite en esta, porque hay mucho malestar en la mayoría de los clubes que no lo vociferan, pero que puertas adentro sí lo reflejan, con respecto a el pago de derechos de televisión de enero. Al no haber contrato, hubo un monto muy mínimo que llegó a la tesorería de los clubes para poder pagar. De hecho, le digo algo puntual que chequeaba hoy con gente de la tesorería de Talleres. Desde el descenso, a partir del descenso de Talleres a la primera vez, los ingresos se homologan con los que recibía la categoría, la primera B, no la primera nacional. A partir del 1 de enero, lógicamente, forma parte de la tercera división de Talleres. Por una cuestión contable, sufre descuentos sobre los derechos de televisión de lo que pasó hace 4 meses atrás. Es decir que este mes, en febrero, marzo y abril, entiendo, también tendrá quita sobre el dinero que le deposita AFA para poder cumplir con algunos compromisos que tienen que ver con aquellos descuentos, retenciones que hace la Casa del Fútbol cuando transfiere a las cuentas de los clubes los dineros de los derechos de televisión. Talleres recibió 1.200.000 pesos en enero para hacer frente, por ende, a su presupuesto de fútbol. Ojo con esto, porque el malestar está en los distintos clubes que no sufrieron un incremento, obviamente porque no hay contrato de por medio del dinero que reciben mensualmente, ¿sí? Y agregue a cargas sociales y un montón de cuestiones más, porque el neto es una cosa, el bruto es otra. Totalmente, claro. Y después lo que va a contar. Yo en referencia a eso, porque me la dejás picando justo. Sí. El otro día, en esa famosa reunión que fue por la tarde del miércoles, el 1, y todos sabemos de quién hablamos, le dijo, ustedes siempre piden plata, piden. Por ahora hay esto. Fue, y en forma enérgica, lo dijo. Por el lado de Talleres, representándolo, tengo entendido que estuvo Gabriel Beck, desde la tesorería del club, protesorero allí. Lo que, por ejemplo, sé de ese tema sobre los clubes de Primera Nacional, que si no fue esta semana, en estas horas, les pagaron enero, por ejemplo, que son 25 millones de pesos a cada equipo, más el compromiso de pago de febrero, que son otros 25 más 21 de llave, que vendría a ser como una especie de aguinaldo para decir, bueno, sabe que tuvieron muchos clubes parados durante 4 meses para paliar un poco la crisis hasta que se resuelva esta cuestión. La llave, Finamor, la llave es el compensatorio de la que no llegó en enero, en tiempo y forma. Es la mitad, ese número que usted está arrojando, es la mitad de lo que venían recibiendo en la Primera Nacional. Por eso, una especie de aguinaldo de decir, mira, te doy un bono. Más que aguinaldo, un resarcimiento, diría yo, de alguna manera. Sí, pero bueno, por ahí me expresé mal, es verdad. Pero a esta hora está así la mano,
con todos los equipos. Y otra cosa que me contaban, no solo tiene que ver con el tema del sistema de cable, sino que también entra alguna cadena, por ejemplo, de televisión abierta, que puede llegar a entrar a esta cuestión. Y otro tema también que se viene barajando, hay muchas quejas de parte de los dirigentes del formato streaming, porque decía alguien, si tenemos un producto de altísima calidad en todo sentido, no puede ser que vaya a contramano de lo que se ve, ¿no? En cuanto a eso. Pero tampoco descartan que si no haya ningún oferente, aparezcan las plataformas que lo contabas en un principio, las famosas plataformas digitales que tenga, por ejemplo, un pack para Primera Nacional y un pack para B Metropolitana que se pague para ver. Todo a esta hora es terreno de misterio y de especulaciones. Con todo respeto, digo, el producto no es de la calidad como para que muchos se suscriban y paguen por ello. Es una opinión personal que tengo sobre lo que se ve en los espectáculos estrictamente del fútbol argentino, de la Primera Nacional para abajo. ¿Le parece la vía de contacto? Si podemos, luego damos a conocer algunos mensajes, repasamos algunos de ellos, sé que hay muchos, hay mucha información. Quiero entrar con los refuerzos de Talleres, por supuesto, repasar lo que fue el equipo de Lucas Lich en el último amistoso. Le dije que hay lesionados, atento porque muy probablemente el extremo Federico Bersassi esté más de un mes fuera de la cancha, parado, que es uno de los jugadores que se ha incorporado, tiene una fractura de tabique a los 3 minutos del encuentro frente a Estrella del Sur. Se pudo observar ayer el cambio tempranero y está en reposo hoy y aún debe aguardar para saber si zafa en términos de esquivar una cirugía o tiene que someterse a una operación producto de esta fractura de tabique que está en este momento con la cobertura de la aseguradora de riesgos de trabajo, después de lo que fue el choque involuntario ayer en el arranque de un partido amistoso que le dejó lesionado a Talleres, ya había otro frente a Quilmes, de el intento, ¿no?, de poner la maquinaria en marcha y empiezan a aparecer los lesionados. La vía de contacto, Finamori, voy a marchar a la pausa, técnicamente por el horario. Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala noticia esta, que me contás. 11 54 62 15 50. Hablé hace un ratito con Federico Bersassi, muy dolorido, por cierto, esperando en las horas de evolución, mejorando en relación a lo que era la mañana del sábado, pero preocupado porque, por supuesto, esto repercute en lo que tiene que ver con su trabajo, su preparación en vista a lo que es el inicio de la competencia formal. Nos opera David Vargas, el rey David aquí en los controles técnicos en el barrio de Nueva Pompeya. Marchamos a la pausa. El saludo para la comunidad albirroja que nos toma con la cámara en vivo desde la página de Facebook de la radio, de Estación 1550, que compartimos por frecuencia albirroja en esa red social, en Facebook, para aquellos seguidores que siguen creciendo. Corte y ya regresamos con más de este primer Talleres Locura y Pasión, versión 2026. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, casa inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente.
Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 11 24 40 87 88. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 47 70 33 42, 11 38 96 24 63. Corazón, yo te siento así. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855 82 82. Se va a encender. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. 20:35 minutos en toda la Argentina. Estamos por el aire, estación 1550 a través de AM 1550 kHz. Nos toma por aire Finamore, la vía de contacto, y repaso algún mensaje. Si lo tengo por ahí. El 11 54 62 15 50. Buenas muchachos, dice, sé que lo importante es hablar de la vuelta del Negro Enrique. Más allá de eso, que me alegra y mucho, pero me preocupa el estado del campo de juego. ¿Tienen alguna información más precisa? Gastón de Luis Guillón. Ayer no pude acceder a ver el campo de juego, estaban cerradas las puertas de ingreso al terreno de juego del estadio Pablo Comelli, con gente del fútbol juvenil de Talleres. Intentamos visualizar cómo estaba la cancha. Sé que se estuvieron haciendo trabajos, que hoy el estado es insuficiente aún como para hablar de una mejora del campo de juego. Si la fecha del primer encuentro de Talleres como local fuese la del 21 ahora de febrero, habrá que apostar mucho al trabajo y que las mejoras sean sustanciales. Ayer charlaba también con integrantes del cuerpo técnico, con Lucas Lich, con Damián Yáñez. El terreno de juego no está bien, de hecho por eso el partido se jugó en el césped sintético, en el centro de alto rendimiento Javier Pupi Zanetti, y es una de las preocupaciones que hay respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la idea de Talleres, porque se necesita un terreno en buenas condiciones. Se intensificaron en este mes de enero trabajos, se agregaron panes de pasto, no me quiero equivocar, pero alrededor de 40 metros cuadrados hace aproximadamente 15 días, y se espera que continúe la tarea como para intentar, de la mano de la empresa que está a cargo, que es la misma que venía trabajando en el segundo semestre de 2025, readecuar un campo que fue de lo más flojo que tuvo Talleres en muchos años durante el 2026. Pero es una de las preocupaciones que hay respecto de esto. De hecho, Talleres va a jugar el próximo jueves frente a la tercera división de Racing en el predio Tita Matiusi, ahí en Avellaneda, y luego Finamore se agregó un amistoso ya en lo que tiene que ver con el fin de semana del 6 y 7 de febrero, si no me equivoco, es el sábado 7 de febrero, frente a Camioneros, en el predio allí en Esteban Echeverría, del equipo que va a jugar la misma categoría que Talleres. Es decir, que no habrá ensayo previa de fútbol en el Pablo Comelli. No obstante, el equipo el viernes hizo algunos movimientos en el campo de juego del estadio de Timote Manuel Castro.
Hola muchachos, dice, buen año para ustedes que siempre están con nuestro viejo y querido Talleres, buen año para ustedes y como siempre que sea un buen año para nuestro querido Talleres, es el deseo. Guillermo Castro que mandaba ese mensaje y Eduardo Casinguino que nos dice feliz año, gracias por estar otro año más junto al Club Atlético Talleres, estamos otra vez colaborando y alentando a Talleres para volver este año al Nacional B, abrazo Tallarí. Bueno, para eso, Finamores, si quiere repasar si las tiene por ahí a mano, las desvinculaciones de corrido, por si alguno las omitió, yo las tengo por aquí a mano y usted va con las incorporaciones, ¿le parece? Para Dele, vaya con las desvinculaciones que son un montón, que decíamos cuando nos íbamos. Más de una quincena, el último que apague la luz, y hasta ahora una docena de refuerzos, de las cuales 11 fueron anunciadas, vamos con eso después. Las desvinculaciones por rescisión de contrato, el delantero Martín Leonel Battaglini, el delantero Camilo Francisco Viganoni, Battaglini, nuevo refuerzo de San Telmo, Viganoni de Los Andes. Continúan en la Primera Nacional, como querían. El marcador central David Eduardo Achucarro, que es refuerzo, dicho sea de paso, del Real Pilar. El mediocampista Gabriel Piñeiro do Nascimento Rocha, el mediocampista central Norberto Darío Palmieri, que se fue al fútbol chileno, ¿no es así? Cruzó la cordillera, el subcapitán del equipo. Sí, va a continuar el mismo destino de país, digo, del Locotello, por ejemplo. Va a jugar en el fútbol trasandino. Después de 4 años, ¿no? Y había rescindido contrato, esto ya lo habíamos anunciado, al igual que el mediocampista ofensivo Franco Martín Bedoya. Terminaron sus contratos, no renovaron la relación con el club. El mediocampista Nelson Fernando Acevedo, el lateral izquierdo Patricio Nicolás Romero, 6 años y medio para él. Había llegado en temporada 2019-20, previo a la pandemia, con Adrián Carlos Ornomás como técnico. Cierra su participación en Talleres, el lateral que fue histórico en algo más de un lustro del equipo de Escalada. Baluarte también en el ascenso a la Primera Nacional, en esa temporada campeón de Talleres de Primera B Metropolitana, y que jugó los 2 años, uno que permanentemente era una fija salvo alguna suspensión o lesión menor. Bueno, finalizó su contrato el marcador central Luciano Lautaro Sánchez, quien además, le aclaro, mandó una carta documento reclamando sueldo de noviembre, diciembre, el aguinaldo. Hubo una devolución por parte de la Secretaría del Club a la carta documento de El Piojo Luciano Federico Lautaro Sánchez, a seguir ese tema. Finalizó el contrato también para el mediocampista ofensivo Matías Agustín Flores Barreto, que hizo uso de la opción ya antes del cierre del año para provocar su salida sin costo alguno, y ya ha jugado incluso en el arranque del año para Midland. Es uno de los futbolistas que tuvo el otro día en la histórica clasificación del equipo de Libertad frente a Argentino Junior. Bueno, allí estuvo Matías Flores, que va a jugar la Primera Nacional como deseaba, y también terminó el contrato, finalizó el del arquero Damián Ezequiel Tello Cabrera, que sigue su destino en el fútbol trasandino, Finamore, como habíamos mencionado en este programa. Sí, en Curicúnido de Chile, para ir agregando alguna perlita más. Franco Bedoya, refuerzo de Central Norte de Salta. Tiene razón. Y con la amnistía de 3 partidos va a poder jugar. Y en la Primera Nacional, Franco Bedoya. Bueno, Patito Espere, Romero, aquí con respecto a rescisiones cerramos este capítulo. Hay que marcar que de aquellos jugadores que forman parte del patrimonio del club, de los que estaban a préstamo, que renovó contrato, chequeado con él, chequeado con la Secretaría de la institución, renovó contrato y se extendió un préstamo en favor del Real Pilar, es Dylan Vergara. ¿Está bien? Dylan Vergara. Que va a jugar. Va a jugar en la misma categoría que Talleres, ¿correcto? Exacto. El delantero, el extremo, bueno, Dylan Vergara, Dylan Santiago Vergara, entonces jugador del Real Pilar, digo, no rescindió el contrato con Talleres, sino que lo renovó, lo extendió por 2 años para poder ir a préstamo el primero y para regresar sobre finales de 2026, y si en todo caso lo tienen en consideración, para 2027. A diferencia de el lateral izquierdo, Ariel Barreiro, que rescindió su contrato para poder quedar en libertad de acción y se marchó al Sportivo de Oxud. Hago esta salvedad porque los dos estaban a préstamo el año pasado en Real Pilar. Completo con el tema de bajas. Sí, claro. Que ha quedado todo. Queda el asterisco por ahí para hablar de Iván Esculino y de Franco Sicarelli también. Pero vamos con las incorporaciones para poner la agenda al día de lo que tiene que ver con Talleres y estos 11 nombres y apellidos confirmados, más uno al caer, que es nota por estas horas en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook en Frecuencia Albirroja en redes sociales.
Bueno, vamos con un repaso porque la audiencia se renueva y cuando nosotros cerrábamos el año eran 4 nada más las caras nuevas, pero son 12. Una falta la oficialización, pero vamos a contar y dar cuenta de ellos. El primero que había llegado, el mediocampista central Rodrigo Vélez, que viene de Defensores Unidos, el ex Tristan Suárez, Almirante Brown, de recorrido por la categoría. Voy pensando también en el lateral Lautaro Johnson, que llegó de San Telmo también, el lateral por la derecha. También los otros futbolistas que habían llegado en su momento, como el caso de Matías Samaniego, el delantero, extremo, carrilero, que lo podés utilizar, que vino de Villa San Carlos, había llegado, que lo conoce bien el entrenador. Después lo de Axel Arce, sí, lo del extremo que viene del fútbol de Honduras, que pasara por Colegiales, por los Andes, por Acasuso, que también tiene recorrido en la divisional y que el año pasado estuvo entre Honduras y jugando en Lugano. Después, otro de los que también había llegado, que no habíamos dado a conocer, pero cierta vez de los que nos siguen en las redes sociales, que son por ahí las caras nuevas. Mateo Jeremías del Pino, que es un defensor surgido en Banfield, que viene de Deportivo Quito, que tiene apenas 21 años, que es una de las apuestas que tiene Talleres por lo menos para esta temporada. Otro juvenil Un también 2004 que cumplió años en estos días, ya suma 22. 9 de enero. Exactamente, refuerzo para la saga central como alternativa, dele, hasta ahí llevamos 5. Sí, santafesino él, Matías Jeremías del Pino. Vamos a hablar de Juan Pablo Arango, de esta buena propuesta que llega de Estudiantes de La Plata en condición de libre, una historia muy particular de vida, porque es oriundo de Necochea, surgió allá y a los 12 años se vino a Estudiantes de La Plata, donde firmó contrato, donde fue convocado alguna vez por Eduardo Domínguez, pero nunca debutó en primera, y que en reserva se destacó mucho metiendo 37 partidos y 7 tantos, pero quedó en libertad de acción de Estudiantes de La Plata, es mediocampista ofensivo, puede jugar de extremo, puede jugar de mediocampista interno, para conocer un poco de Juan Pablo Arango. Un 2005, 20 años de categoría para aquellos que hacen hincapié en esto, ¿sí, Finamores? Dele. Después, vamos a hablar de otro de los experimentados que llega para reforzar, que tiene una extensa carrera con 36 años, que hablamos de Pablo Cortizo, el mediocampista central, nacido en La Plata, surgido en Ferro, jugó en la categoría en Brown de Adrogué, en Los Andes, pasó por Independiente Rivadavia, Mitre de Santiago del Estero, infinidad de equipos, Gimnasia de Jujuy, por mencionar algunos de memoria, que viene de Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo del Federal A, que es mediocampista central, al igual que Rodrigo Vélez, de los que raspan, de los de pico y pala, para aquellos que no conozcan un poquito la carrera o la trayectoria de este futbolista. Después, lo del negro Fernando Adolfo Enrique, la marca registrada, el negro jefe que regresa, que va por su 6º ascenso de la carrera. Lo tiene uno con Talleres, 2 con Defensores de Belgrano, uno con Brown de Adrogué, otro con Atlanta, que viene de jugar en Brown de Adrogué después de que su salida fue poco feliz de Talleres después de el 2024, penoso también, y que terminó zafando el descenso y con él como estandarte y como valuable, pero que llega con sus 4 décadas, con sus 40 años, otra vez a ponerse el manto sagrado y a buscar esa cuenta pendiente de lograr el ascenso y posicionarlo a Talleres nuevamente de los primeros planos. El que generó, creo, la repercusión, coincidimos en esto para cerrar, más positiva del mercado de pase. Sí, y después déjame párrafo aparte comentar por qué remarcaba lo de la experiencia. Acá tenés uno. Claro que sí. Al estandarte. Dele. Pero si uno cuenta Masuero, que se te queda Malvacio, empieza a tomar otro poco de color. Hay media docena, para usted que hablaba de la experiencia, media docena de jugadores de más de 30 años. En el fondo, si quiere, Maximiliano Rodríguez, Abel Masuero. En la mitad de la cancha, Rodrigo Vélez, Fernando Enrique, Pablo Cortizo. En el ataque lo tiene a Ignacio Colombini y Leonel Barrio. Ahí ya suman 7 de más de 30. Sí, que ahora vamos a mencionar, del delantero, que es un delantero de experiencia y de renombre para la categoría, que lo mencionaba y se me adelantaba, que era Ignacio Colombini. Bueno, vamos con él. Dele, avance cronológicamente, porque después de Fernando Enrique llegó el lateral izquierdo. Se confirmó Jeremías Kruger, por eso, vamos con eso. Jeremías Kruger. Que hizo toda la pretemporada, ¿no? Fue anunciado cuando llegó finalmente el préstamo de Ferrocarril Midland,
pero trabajó durante toda la etapa de pretemporada en esa primera semana de enero, entre el lunes 5 y el viernes 9, en el predio de Gabriel Calderón, allí en Mariano Acosta, en el partido Merlo, en Buenos Aires, en la provincia, claro. Vamos a hablar del lateral izquierdo Jeremías Ezequiel Kruger, el oriundo de San Nicolás, que tiene 24 años, que arrancó su carrera jugando en Douglas High de Pergamino, que pasó por Villa Dálmine, por Gimnasia Esgrima La Plata, por muchos equipos del interior del país, caso Deportivo Las Parejas, caso 9 de Julio de Rafael, Independiente de Trelew, ¿qué más por acá? En el último año estuvo primer semestre en Midland, equipo que terminó consiguiendo el ascenso, y en el segundo semestre que viene de jugar en Güemes de Santiago del Estero, por ejemplo, para mencionar de la vida y obra de Jeremías Kruger, de este lateral izquierdo que llega para reforzar a Talleres. Después vamos a hablar del carrilero por izquierda Federico Bersassi, que contábamos que tiene una lesión, que tiene una fractura de tabique nasal, que este Federico Bersassi, que tiene 23 años, que arrancó su carrera en Vélez desde el Babi y que lo puso en primera, para contar un poco algunos detalles más, Mauricio Pellegrino en primera, en la Copa Diego Armando Maradona. ¿Sabe quién puso detalles, un me gusta sobre la publicación del anuncio de Bersassi? Roberto Tito Pompey, con su Facebook. Lo puede chequear, está ahí, dando vuelta en las redes sociales. Que lo conoce bien, claro, del Babi Fútbol, Babi, infantiles, todas las inferiores, reserva, primera división, a pesar de que después va a Defensa y Justicia, que luego en los últimos 2 años va a Tristán Suárez, jugó en Tristán Suárez, lo he visto mucho, lo conozco bastante bien, que a ver, es un jugador ofensivo, para tenerlo en cuenta, volante por izquierda, carrilero que te hace ida y vuelta, pero con vocación ofensiva, se entiende bien que no tiene marca, pero que va al ataque, que tiene 24 años y que en las últimas 2 temporadas estuvo en Tristán Suárez, primero con Sebastián Salomón en su momento y luego con José María Martínez como entrenador. Y después, la última cara nueva en llegar, que ha sido oficializada, que es la de Ignacio Colombini, el hombre nacido el 12 de mayo del 92 en Salto, en la provincia de Buenos Aires, 1,73 m de estatura, 77 kilos, para el hombre que debutó en primera en Racing, nada más ni nada menos. Con 17 años lo puso en primera Claudio Vivas, en la derrota 2-1 de Racing contra Colón de Santa Fe de ese campeonato, y que tiene un recorrido, una trayectoria con ascensos en el lomo. En Almagro en 2015, ascendió en Atlanta, compañero del Negro Enrique, siendo goleador de ese equipo junto a... ¿Se acuerda de Horacio Martínez, por ejemplo, y el Negro Enrique, que juegan en ese equipo, la 2018-2019? En el último tiempo... Ignacio Colombini jugó en Boca Unido del Corrientes, pero que tiene una larga trayectoria. Ferro, Almirante Brown, ha jugado en el exterior, en Uruguay, en Miramar Misiones, en Defensor Sporting, el Audax Italiano de Chile, en Sol de América de Paraguay, para contar un poco de este futbolista que lleva 316 partidos en primera y 67 goles, y que en el último tiempo en Boca Unido del Corrientes jugó 17 partidos y marcó un solo tanto. Y la última cara nueva. Viene de jugar en Compañía General, el equipo del regional, donde se juntó con sus hermanos, Ignacio Colombini, para el dato del último trimestre de lo que fue el 2025. Y a esta lista hay que agregarle uno que tiene acordado, que ya entrenó, trabajó en los amistosos de esta semana, en el amistoso puntualmente de la jornada de ayer, desde el lunes que estaba entrenando con el equipo, que falta solamente que termine de cerrarse el papelerío. Va a quedar en libertad de acción de Atlanta, va a firmar contrato con Talleres, pero le reconoce al Bohemio un 20% del porcentaje de una futura venta, que es un delantero, Finamore. Sí, delantero de área, que se llama Eugenio Olivera, que ya ha jugado en el amistoso, que daremos cuenta dentro de un rato. Nacido el 8 de febrero del 2000, 25 años para él, en Paraná, Entre Ríos, 1,89 m, 78 kilos. Para él, surgió en Atlanta casualmente en 2019, donde jugó hasta el 2022, que fue cedido a General La Madrid. En 2023 volvió a Atlanta. Atlanta lo cedió a Miramar Misiones, y en 2024, por ejemplo, estuvo en el primer semestre en Colegiales y en el segundo en el Sportivo Italiano, donde fue compañero, por ejemplo, de Franco Sicarelli, que en 2025 integró el plantel campeón con Midland, ascendió a la Primera Nacional, jugando 33 partidos, de los cuales fue 5 como titular,
y 28 como suplente, ingresando en 21 oportunidades, siendo reemplazado en 6, no sumando minutos en 7, siendo amonestado 3 veces y marcando 4 goles. 115 partidos en su carrera, 26 goles para él, que sería, faltando nada más el detalle mínimo de la firma, la 12ª cara nueva de Talleres, que no se queda ahí tampoco. Ahí llegaríamos al 12º refuerzo. Probablemente a esta lista pueda sumarse el marcador central, que puede jugar como lateral por la izquierda, Matías Bassi, con doble Z, ex Gimnasia de La Plata, Unidos Olmos, equipo que está en la Liga Platense, es un categoría 2001, una alternativa, y se busca un tercer arquero para completar el plantel. En la mira, estudiándose el nombre de Valentín Balmaceda, que fue uno de los 3 arqueros de los Andes, campeón temporada 2024 en la primera vez. Busca en Le agrego más. Sí, dele. De Bassi. Lo puso en primera Pipo Gorosito en 2022. O sea, lo conoce Lucas Lich. Nos tenemos que meter en la pausa porque queda mucho material. Y es más, jugó en Fernando de la Mora de Paraguay también. Corte y ya regresamos para el último tramo de Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT, sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado, fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por 1 año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, 3 Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT. Los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada. Inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi, depilación láser soprano Trio Ice, depilación definitiva femenina y masculina, práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield, turnos 11 68 82 17 49. Ferretería Madero, Sanitarios, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79.
Metegoles El Clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Rectocat, cafetería y restaurante, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda esquina Bedoya Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. En el tiempo de descuento de Talleres, Locura y Pasión nos encontramos. El abrazo grande para Osvaldo Cardoso, que sé que está conectado, estuvo haciendo un esfuerzo para poder establecer la conexión, nos llegamos a saludarlo por aquí. Lo que tiene que ver con las ventas de Talleres, el mediocampista Franco Sicarelli fue adquirido por Colegiales. Esto es un tema que por una cuestión impositiva, entiendo, no se dan a conocer los números de la venta de Franco Sicarelli. Tendrán que preguntarlo los socios de Talleres en la asamblea del mes de marzo, la que va a corresponder al ejercicio anterior, que venció el 31 de octubre, pero será una aclaración que los dirigentes deben hacerle, estimo, al asociado del Club Atlético Talleres para poner en claro los números. No, cuando uno pregunta por este tema, no se precisa exactamente el valor de la transferencia de Franco Sicarelli, que por información extraoficial que yo tengo, calcule Finamore que no superan las 80.000 razones gringas, si quiere, para verlo de algún modo. Por otra parte, está encaminada, prácticamente cerrada, la venta del 50% del pase. De hecho, sea de paso, lo de Sicarelli, Talleres quedó con un 20% de una futura venta, que tendrá que seguir porque el jugador tiene contrato por 3 años y si queda libre, como pasó con Marrones, se pierde ese 20%. Está próximo a cerrarse un acuerdo con Germinal de Rawson, que hace uso de la opción por Iván Esculino, también en un monto en dólares. Talleres va con algunas facilidades a darle la posibilidad que lo paguen al equipo de Rawson, mientras suena mi teléfono aquí en el estudio. Y hay un contrato importante para Nicolás Malvacio, a quien Talleres le adquiere el paso, en un hecho que es también histórico, porque compra el pase de un jugador que surgió de las divisiones inferiores, por la relación que había en el fútbol paraguayo del pase del jugador. Tenía que, al Tamberí, o me equivoco, Finamore, tendría que Talleres... Atlético Tembetarí. Tembetarí, exactamente, de un 50% del pase para poder retenerlo con un contrato de 3 años y una cláusula de salida, si alguien quiere llevarse a Nicolás Malvacio, de $350.000. Andaba Platense, para que usted tenga una idea, y Estudiante de Río Cuarto en el radar, siguiendo los movimientos del marcador central del equipo de Remedio Escalada. Prefirió quedarse para asumir el desafío con Talleres, hay que valorarlo, pero Talleres también hace un esfuerzo. Compra el 50% de su pase y establece una cláusula de salida para el jugador alta con un contrato de 3 años para que Nicolás Malvacio pueda ser eventualmente futuro jugador de Talleres en las 2 temporadas próximas. ¿Qué nos queda por ahí dando vuelta de información? Decir que juega en el Tita Matiuso de Talleres. Hay mucho que tiene que ver con el fútbol juvenil. La tercera división de Talleres se esfuerza para quedarse en la segunda división. Todavía no está confirmado. Tiene más posibilidad de jugar en tercera, en la primera B, que en la segunda división, en la primera nacional del fútbol argentino. Y las divisiones juveniles resta una nota para que se queden en la primera nacional, jugando a lo que es muy importante de un Talleres que tiene hoy jugadores que han quedado libres en distintos equipos, muchos de ellos, por ejemplo, en Victoriano Arena. Lo repasaremos en un capítulo próximo, el domingo que viene, si quiere, pero para valorar lo que se está haciendo en el fútbol juvenil de Talleres. Sería bueno que algunos jugadores tengan la chance en la primera división, ¿no? Ayer observamos el nivel de Bautista Chu en uno de los amistosos. Bueno, hay jugadores empujando, Leonel Zarza, jugadores que tienen hoy la posibilidad, en el roce, en la fricción, de estar en la primera división y de ganarse un espacio en la medida que sigan trabajando con la seriedad que lo vienen haciendo desde el arranque de la era Lich. Nos reencontramos el domingo que viene, ¿le parece a las 20?
Sí, recordar ayer el amistoso, el tercero, que fue la victoria 2-0 contra Estrella del Sur, 2 tiempos de 30 minutos cada uno de los dos partidos. 2-0 en el primero, los goles de, en este caso, de Miguel Hernán Taborda y de Matías Samaniego, y en el otro... Samaniego el primero, Taborda el segundo, correcto, y en el otro amistoso 2-0 también. Isaías Ciavarelli e Ignacio Colombini la victoria, y va el cuarto amistoso que será contra la reserva de Racing entre semanas. Con esguince recuperándose, ya para esta semana, el delantero Juan Arango, como mencionábamos, y también Facundo Abel Cachete Rodríguez con un esguince, estará próximo a entrenar con el plantel en condiciones normales ya a partir de esta semana, que arranca mañana a las 9 en Remedio de Escalada, en la sede de Timoteo Manuel Castro en el Polideportivo. Abrazo de gol, nos reencontramos el domingo que viene a las 20 por esta casa. Gracias, David Vargas. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, estación 1550.